Bueno, buenos días a todas y todos. Estamos, como ustedes saben, en esta semana de energía y empleo y pues una empresa fundamental en la producción de energía, en el caso de México, es la Comisión Federal de Electricidad. Por eso hemos invitado a su director general, el ingeniero Alfredo Elías Ayub, para que nos plantee algunas cosas relacionadas con esta empresa de clase mundial. Tito, por favor. Muy buenos días, gracias por la invitación. Todos a venir diario a esta hora, me imagino que es un gran mérito para todos ustedes. Los felicito y les agradezco mucho el estar aquí, sobre todo con el horario. Queríamos comentarles muy rápidamente en 4 o 5 láminas la situación general del avance de Comisión Federal en esta administración. En la primera, si pudiéramos poner la primera lámina, por favor, podemos ver la gran obra eléctrica que se ha hecho en la administración del presidente Fox. Como nunca se han terminado 32 centrales de generación eléctrica, que es, como decía ayer en alguna de las presentaciones, es prácticamente toda la capacidad eléctrica de Chile la que se ha construido en esta administración, por dar un equivalente. La mayor parte de las plantas de la tecnología más moderna de ciclo combinado, pero como ustedes han escuchado seguramente, también estamos iniciando de nuevo la tradición hidroeléctrica de Comisión Federal de Electricidad con la presa del Cajón y ahora con la presa de la Yesca. El primer proyecto, ahí donde dice la venta, ahí en verde, el primer proyecto de energía eólico que se hace de manera masiva en México, proyectos geotérmicos, y son 32 plantas terminadas, 5 más que ya están en construcción, para un total de 37 y una inversión un poquito superior a los 8,000 millones de dólares. Nunca en la historia de este país, en un sexenio, se había construido una cantidad tan importante de generación eléctrica. En la red de transmisión, que ha sido un punto vulnerable en muchos de los grandes apagones que hubo en los últimos años, también se ha reforzado, se ha crecido casi el 30% la red de transmisión, con enlaces muy importantes del norte al sur que permiten hacer mucho más eficiente el sistema eléctrico. Y ayer que se inauguró ya el enlace del centro del país hacia el noroeste, y que permite al noroeste ya quedar interconectado completamente al sistema eléctrico nacional. La parte quizá más interesante son los proyectos grandes que tenemos. Uno que ha sido muy interesante para los medios y el que a través del doctor Aguilar queremos invitarlos a conocer es la presa del Cajón. Hay una invitación abierta. Algunos de ustedes que veo por acá que han estado interesados en el sector energético ya han ido, pero están cordialmente invitados a conocer esta gran obra que es recientemente, y entiendo, Estefano, que tenemos el DVD, les vamos a compartir un programa que hizo Discovery Channel, en donde la considero una de las 7 obras más importantes del mundo y que está muy bonito, está con la producción de Discovery muy interesante. La obra va muy bien. En marzo se termina la cortina, es una cortina de 186 metros de alto. Aquí se ve ya todo el avance de la cortina, le falta ya nada más este cachito. En junio se cierran ya los túneles de desvío para que pueda llenarse la presa, y si tenemos una buena temporada de lluvias, en noviembre iniciará la generación eléctrica en la presa del Cajón. Otro proyecto muy innovador para México es la terminal de gas natural licuado en Altamira. Aún en los mejores escenarios de producción de petróleos mexicanos y de la producción americana, la región de Norteamérica va a tener un faltante importante de gas. México va a tener un faltante de gas. De ahí que el presidente Fox haya decidido que CFE inicie 2 proyectos, el de Altamira y el de Manzanillo, para poder complementar el gas que produce Pemex con gas importado de otros países, y que no falte gas en México para la generación de electricidad y para la industria.
La terminal de Altamira tiene un avance ya del 82%, y en un par de meses, 3 meses, 4 meses, recibiremos los primeros buques ya con gas de Nigeria y de Qatar para la operación del sistema. Solo por darles una idea, estos tanques, cada uno de estos 2 tanques es más o menos del tamaño de la Plaza de Toros México, para dar una idea de la magnitud de esta obra. La obra tiene puerto, la terminal de gas, la planta eléctrica de Altamira que queda junto, y un gasoducto a Tamazunchale, que es una región muy pobre en el centro del país, que es muy propicia para la generación de electricidad, en donde CFE está construyendo ya una planta eléctrica y va a construir 4 más en el futuro, y que le va a permitir a esa región tener desarrollo económico. Así como estamos terminando estos proyectos, una de las cosas en las que ha insistido mucho el presidente de la República es que la empresa debe de tener continuidad, los proyectos deben de tener continuidad, y de ahí que estemos iniciando ya en pocas semanas el concurso para la presa de la Yesca en el estado de Nayarit. Esperemos resolver los problemas legales en los que está envuelto el proyecto de la Parota en Guerrero, pero también, una vez que se resuelvan, seguir adelante con ellos, y iniciar la terminal de gas de Manzanillo, que es una terminal más o menos de las mismas dimensiones que las de Altamira, pero que permitirá traer gas del Pacífico. Podemos ver en la siguiente lámina, por favor, algunas fotos de lo que va a ser la terminal de gas de Manzanillo, una terminal de dimensiones similares a la de Altamira, pero que va a permitir prácticamente, con la nueva zona que se va a abrir, triplicar el tamaño del puerto de Manzanillo, que ya está muy saturado, y que le va a permitir a esa zona tener un comercio muy importante con el oriente. Otro proyecto estratégico de CFE que hemos dado a conocer últimamente es que en las redes de transmisión, en las líneas de transmisión, estamos agregando una línea de fibra óptica, y esto nos va a dar hacia finales de este año la segunda red de fibra óptica más importante del país después de Teléfonos de México, lo que va a constituirse en una alternativa muy importante para las empresas de telecomunicaciones de poder utilizar la red de fibra óptica de de CFE. Esto no debe de confundirse con otro proyecto que hemos dado a conocer, que es el proyecto del PLC, de Powerline Communications, que es telefonía, internet por el cable eléctrico. Es lo que en términos telefónicos llaman la última milla, mientras la red de fibra óptica va a permitir transmitir información, voz y datos en todo el país. El PLC va a permitir bajarse de los lugares donde llegan los eméxicos, información satelital, hacia las casas, y poder tener en las casas, sin necesidad de instalaciones adicionales, telefonía y computación. Estos 2 proyectos son de avanzada. Hay algunas empresas en el mundo, como 35, 40 empresas que estamos experimentando en esta dirección. Nos mantenemos todos comunicados, así es que nadie va a la vanguardia ni nadie va atrasado. Nos mantenemos todos muy comunicados en los avances de esto, y vamos todos aprendiendo. En posiblemente no más de 2 meses se convoca el primer concurso para asignar la primera región de comunicación vía los cables eléctricos, que será la región centro-occidente del país. Por último, simplemente quisiera mostrarles una gráfica de productividad, ahora que se puso de moda en unas discusiones recientes, en donde CFE firmó en 1992, ya hace casi 15 años, un convenio de productividad con el sindicato, un convenio que ha sido fortalecido mucho con los programas de capacitación, que ayer se agrega un elemento muy importante de estos programas de capacitación, que es la instalación de la Universidad Tecnológica de CFE, con 12 campus en toda la República, en donde se forman ingenieros especialistas para el servicio eléctrico. Y podemos ver que mientras la capacidad de generación creció en 80% en estos 15 años, el número de usuarios que crece, el número de clientes que crecen casi 1 millón por año, crecen 900,000 por año. El personal creció solamente en 10% como parte del convenio de productividad. Con esto quisiera yo resumir diciendo que en esta administración
se ha hecho el esfuerzo de infraestructura eléctrica más importante que se ha hecho en la historia del país, que la generación, la transmisión y la distribución garantizan para cuando menos de aquí al 2010, y están las obras en proceso para seguir para adelante el suministro de energía eléctrica, que entregaremos al final de esta administración las presas del Sistema Eléctrico Nacional con niveles muy altos de agua, lo que garantiza también el abasto de electricidad hacia el futuro, y que por otro lado CFE se mantiene a la vanguardia de tecnologías y de obras nuevas, iniciando por primeros en América Latina, iniciar la construcción de terminales de gas licuado, la de Manzanillo y la de Altamira, para asegurar el abasto de gas, utilizando su red de fibra óptica para fines comerciales y haciendo un proyecto muy innovador que es el de transmisión de Internet, voz y datos por el cable eléctrico. Con esto, Rubén, quisiera seguir en el formato que tú indiques, quizá contestando algunas preguntas. Muy bien, gracias. Vanessa. Camilo. Si me pudieran a mí hacerme el beneficio de decirme de qué medio, por favor. Buenos días, Vanessa Meléndez. Ya los conoce, pero... Vanessa Meléndez de Canal 11. Yo quisiera saber para cuándo, en cuánto tiempo se prevé la pérdida de gas y de cuánto va a ser la inversión total de esta terminal de Altamira, ¿no? Y la de Manzanillo para impedir lo que justamente usted nos había comentado, ¿no? Gracias. Ahorita y los últimos años hemos estado ya importando gas. Esta importación la hacemos por ductos que nos conectan con el sistema de Texas. En las proyecciones que tenemos para 2007, Pemex va a tener un pequeño excedente de gas, ya va a exportar gas en 2007, pero a partir de 2007 el crecimiento de la demanda va a ser mucho mayor que la oferta de Pemex, y para el 2010, y esto sí es una característica muy importante del sector, tenemos que estar pensando siempre muy a largo plazo. Para el 2010 se van a requerir importar aproximadamente 2 millones de pies cúbicos diarios de gas, que es para cuando va a estar lista la terminal de Manzanillo. La inversión en cada una de las terminales es del orden de 350 a 400 millones de dólares, y es inversión privada. Camilo. Gracias, buenos días. Camilo Ramos, de la agencia EFE. Si me pudiera, por favor, ilustrar un poco más este proyecto de energía eólica de la venta. Si ha sido pensado para solucionar el problema de falta de energía en las comunidades indígenas, por ejemplo. ¿Nos puede, por favor, dar un poco más de ilustración? Gracias. Es un proyecto en el que México quiere estar siempre con conocimiento de las tecnologías nuevas en energías renovables. No es un proyecto grande, son 500 megas en 5 años, 100 megas por año. No tiene un destino específico, o sea, no es que un molino de viento vaya a ir directo a una comunidad, sino se integra a la red nacional. Lo de las comunidades indígenas lo estamos resolviendo con una inversión enorme, perdón que omití comentar el tema, pero se está haciendo una inversión enorme. Junto con, este año son más de 1,000 millones de pesos, junto con la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas, en donde se les está llevando energía eléctrica permanente. El problema de la eólica es que funciona más o menos como 30% del tiempo, que hay viento, y además el viento no siempre coincide con las horas de uso. Entonces lo integramos a la red eléctrica, ahí se compensa con otras fuentes, pero para las comunidades indígenas estamos llevando este año cerca de 1.200 millones de dólares de inversión a las 50 comunidades más pobres del país, con redes normales como las que llegan a cualquier ciudad. Es quizá uno de los esfuerzos más meritorios y más estimulantes para la gente de Comisión Federal. No, de pesos. Hola, buenos días. Eduardo Ortega, del periódico El Financiero. A mí me gustaría que nos platicara de favor, a detalle, los planes que tiene la CFE de invertir en energía nuclear. ¿En cuánto sería, en cuánto tiempo? Entiendo que sería para modernizar, por un lado, la planta que hay en Veracruz, y por otro lado sería construir otra. ¿Qué inversión requeriría? ¿Sería inversión público-privada, etcétera? Por favor. Tenemos ahorita un proyecto ya en proceso de concursos
de modernización y un aumento interno de la capacidad de Laguna Verde. O sea, no se va a construir más, sino simplemente con la modernización se va a aumentar su potencia en 15%. Es una inversión como de $150 millones la que se va a hacer. El plan de los próximos 10 años de Comisión Federal no contempla la inauguración, o sea, el arranque de ninguna planta nuclear. Sin embargo, tenemos que pensar en el largo plazo, en los próximos 20, en que esta es una energía que vamos a necesitar nosotros y que van a necesitar muchos países. Ya estamos considerando y estamos iniciando la planeación para que en el segundo plan, ahorita estamos en el plan de 2006 a 2015, lo revisamos cada año. Yo me imagino que para dentro de unos 3 o 4 años ya se va a incorporar la planeación nuclear para abrir o iniciar la operación de una planta entre 2015 y 2020 más o menos. La inversión ahorita de una planta nuclear sigue siendo muy grande, debe ser del orden de los 3.000 a 4.000 millones de dólares, entonces todavía no es rentable, es más un problema de rentabilidad. Sin embargo, es la única tecnología, de acuerdo a los estudios científicos más serios, que no contribuye al calentamiento global. No solo México, sino muchos países estamos ya considerando la opción nuclear como una opción de largo plazo. Pero todavía, por ejemplo, en Europa se tiene la discusión en cuanto que si es viable o no es viable, si es segura o no es segura. ¿Qué fue lo que tomó, cuáles fueron las premisas que tomó en cuenta la CFE para retomar el plan nuclear? Yo creo que la parte de la seguridad está más que acreditada y precisamente lo que estamos tomando muy en cuenta es que ya Francia está construyendo una nueva planta nuclear, o sea, ya pasó la discusión. Finlandia está construyendo una nueva planta nuclear, China está construyendo 6, me parece, la India está construyendo 2 o 3, o sea, ya es una tecnología que primero no empeora el calentamiento global, y ese va a ser posiblemente uno de los criterios más importantes, y segundo, no consume hidrocarburos, que también con los precios de los hidrocarburos y la escasez de hidrocarburos ha resultado muy importante. Francia apostó al programa nuclear hace muchos años y puede ahorita verse con los precios del petróleo a $60, que fue en ese momento un gran éxito su apuesta. Sí, buenos días, Joan Grillo de la agencia AP. En primer lugar, bueno, siguiendo con lo mismo un poquito más, entonces, ¿cuándo tomaría la decisión? ¿Sería en el sexenio próximo? Si tomar la decisión si va a construir otro planta o no, o más plantas de energía nuclear. Y en segundo instante, esta red de fibra óptica va a hacer que el CFE va a vender este servicio directamente a los consumidores, ¿no? Y bueno, en tercer lugar, una cosita más, con la experiencia que tiene la CFE con la construcción de la Parota en Guerrero, ¿qué ha aprendido de esta experiencia que tiene que ser muy cauteloso con esos tipos de proyectos en México, ¿no? Gracias. Sí, fue la Parota, fue la planta y la fibra óptica. De la planta nuclear, CFE hace un programa con 10 años de anticipación. En el momento en que sea económicamente fundamentado, la planta se va a incluir en el programa. No sabemos con los precios, eso tiene que ver con los precios de las plantas nucleares y con los precios del petróleo. Seguramente se incluirá en el programa en algún momento de los próximos 5 años, en el programa técnico de lo que se debe hacer. Si la siguiente administración no tomará la decisión, pues es algo que no puedo yo. Debe ser en el curso de los próximos 10 años en que México tome una decisión de si sí o si no. Yo veo, por lo que platico con muchos colegas míos en muchas partes del mundo, que hay mucho más tendencia a sí seguir adelante con más utilización de la energía nuclear, y que va a ir aumentando esto en muchos lugares del mundo en fechas próximas. De la red de fibra óptica se va a comercializar, pero a los prestadores de servicios de telecomunicaciones, no al usuario final. Nosotros le vamos a poner a disposición
a todos los prestadores, desde Telmex hasta Lestra, Bantel, IUSA, a todos, para que ellos comercialicen directamente al público. Y respecto a la parota, creo que la lección y el camino importante es que finalmente los opositores se han decidido a irse por las vías jurídicas, y esto creo que para todos y para el país es un gran avance. En lugar de por las vías violentas, por las vías jurídicas, ahora todos estamos esperando lo que resuelva el juez agrario, y todos nos hemos comprometido a respetar lo que decida. Si decide que adelante, pues vamos para adelante, y si decide que no, CFE respetará lo que el juez decide. Cuando ya ve que los procesos jurídicos tienen tiempo, esperamos que 3 o 4 meses. Sí, buenos días. Roberto Ríos, del periódico Digital. Yo quisiera preguntarle sobre la Laguna Verde, sobre esta cuestión. Hace unos días, o mejor dicho, hace unas semanas, hubo algún problema en Laguna Verde que se tuvo que detener, se tuvo que parar su operación. Quisiera saber, en este caso, qué tan segura es la energía nuclear, y si nos pudiera abundar un poco más a qué se debió ese desperfecto, esa situación por la cual se paró Laguna Verde. Las plantas nucleares son tan seguras que tienen que operar perfectas. Esa es una de las reglas que tenemos para la planta de Laguna Verde, es buscar la perfección. Hay reglas para todo en la operación de una planta nuclear, lo que las hace muy seguras. En el caso de lo que sucedió la semana pasada fue que un cable se calentó. En el momento en que ese cable se caliente, el manual de operación, porque hay que seguir un manual riguroso, indica que hay que parar el reactor, cambiar el cable y luego volverlo a arrancar, y fue exactamente lo que se hizo. Todo en las plantas nucleares tiene un procedimiento detallado, y no puede haber nadie autorizado a salirse de esos procedimientos. Nuestros operadores están entrenados a seguir los procedimientos al pie de la letra, y simplemente lo que se hizo la semana pasada fue seguir los procedimientos. En las tecnologías nucleares, precisamente en Chernobyl, las investigaciones más serias indican fue que se salieron del procedimiento los operadores. Mientras los operadores se mantengan en procedimiento, las plantas nucleares tienen una seguridad completa. Carlos. Sí, ingeniero, felicitarle definitivamente por tener esta empresa o dirigir esta empresa, pero también hacerle de su conocimiento, ingeniero, que bueno, hay una cierta discriminación en el área de comunicación. Como dice, no todos somos invitados a los eventos y obras que hacen ustedes. Eso por una parte, se piden cuestionarios y tiene 15 días. Ahí está, que el señor Estefano no responde a las llamadas de uno. Eso por su conocimiento. Ahora, mis preguntas, ingeniero, ¿cuál es la deuda con la que termina Comisión Federal de Electricidad en esta administración? Deuda monetaria y deuda de megawatts, para que no se dé el colapso con que arrancó esta administración, que podría haber un apagón muy similar al de los Estados Unidos. Eso por una parte. Por otra parte, ayer le preguntaba al secretario de Energía el número de familias que desgraciadamente roban a través de diablitos y le pega mucho a la Comisión Federal. ¿A cuánto ascenderá a nivel república? ¿Y cuál es el impacto en la economía de las finanzas de Comisión Federal? Gracias. La ventaja de la deuda de Comisión Federal de Electricidad es que toda está respaldada por proyectos productivos. No se toma absolutamente ningún crédito que no corresponda a algo que produzca y genere electricidad y que luego se vaya a vender. Todo lo primero que le comentaría es que toda la deuda, y además así nos los exige el Congreso, tiene su fuente de ingresos para repagarse, por lo que podríamos decir que la situación financiera de Comisión Federal es muy sana. Aproximadamente tendrá una deuda de 8,000 millones de dólares, que dentro de una empresa que vende 17,000 millones de dólares por año y tiene que pagar de servicio de esa deuda como 800, es una deuda perfectamente manejable. O sea, la situación financiera de CFE es muy sana, al grado de que hemos recibido, ahora que tenemos que ya sacar el financiamiento del cajón a largo plazo,
pues con mucho gusto hemos visto que tenemos una de las ofertas, estamos escogiendo cuál para financiar. Tenemos 17 ofertas para financiar el cajón, o sea, para contratar un crédito de $700 millones. Una de ellas en pesos a 30 años, lo que da una idea tanto de la estabilidad económica del país, de la confianza que se tiene en el país, como de la situación financiera sana de CFE. Respecto al asunto de los diablitos, es un problema que es mucho mayor en Luz y Fuerza. Si muchos no tenemos muy claro hasta que no estamos en el sector que CFE y Luz y Fuerza son dos empresas completamente diferentes. CFE atiende la totalidad del país con excepción de la Ciudad de México y sus alrededores, que es donde atiende Luz y Fuerza. CFE tiene pérdidas, se llaman pérdidas no técnicas, como del 2%, un poquito menos del 1.75%, que es perfectamente normal con los estándares internacionales. Luz y Fuerza tiene pérdidas entre técnicas y no técnicas del 30%, que son como 12 técnicas y 18 de no técnicas, que es muy por arriba de lo que debe ser, pero es un problema mucho más de Luz y Fuerza que de CFE. CFE tiene dos problemas puntuales, donde sí es importante, es Acapulco y Ciudad Juárez, los dos problemas donde tenemos, las dos ciudades, pero en general en el sistema las pérdidas no técnicas no pintan en las finanzas de CFE. Juan. Buenos días, ingeniero Elías Ayub, Juan Arbizu del Universal. En esta época de campañas, los candidatos a la presidencia de la República están ofreciendo bajar las tarifas eléctricas. Técnicamente, si es tan amable de comentarnos qué tanto es posible, en qué rubros, y si a la luz de la posibilidad técnica y financiera, el gobierno del presidente Vicente Fox puede hacer esas disminuciones de manera anticipada, por una parte. Y por otra, la reforma eléctrica que no se logró, ¿qué tanto dejó vulnerado a la Comisión Federal? Gracias. CFE es un maquilador de energía. Recibe petróleo, gas, carbón y lo convierte en energía eléctrica. Lo que hemos podido comprobar a la fecha y con estudios de empresas internacionales es que CFE es un maquilador de energía bastante eficiente, es bastante bueno. En la medida que los combustibles estén altos de precios, pero CFE los transforme bien y los convierte en energía eléctrica, las tarifas eléctricas tendrán que corresponder al valor de los combustibles. O sea, no se puede tener electricidad barata con petróleo de $60. Si los gobiernos o si cualquiera de los candidatos decide dar un subsidio que salga de las finanzas públicas, es una decisión de política económica de ese gobierno. Creo que ya hay subsidio a las tarifas de bajo consumo, hay un subsidio muy grande a las tarifas de bajo consumo, es un subsidio del orden de los 55,000 millones de pesos este año. Ahora, como lo ha comentado el presidente Fox muchas veces, el pastel es de tamaño limitado. Si se decide quitar dinero de otro lado para subsidiar otras de las tarifas eléctricas, será decisión del gobierno que así lo decida. Lo que le puedo decir es que difícilmente se puede producir electricidad más barata de lo que la producimos con los precios de los combustibles como están. Si alguien decide bajar las tarifas, tendrá que sacar dinero de algún lado para subsidiarlo, porque lo que también es claro es que el país necesita a largo plazo para su desarrollo una empresa eléctrica sana. No podemos arriesgar la salud financiera de CFE en aras de otras razones, de tal manera que de CFE dependen, y lo vivimos todos, casi algunos de ustedes estuvo en Cancún cuando el huracán, dependen todos los empleos, o sea, todas las fuentes de empleo requieren electricidad. Si no hay electricidad, no hay empleos. Dependen todos los hospitales, todos los bancos, todas las gasolineras, depende todo el movimiento del país. No podemos arriesgar la salud financiera de CFE. Respecto de la vulnerabilidad que pudo haber dejado la falta de reforma eléctrica. No deja vulnerabilidad. Lo que creo que deja es que hubiera sido pues mucho más sano para el país tener un sistema de competencia en cuestión de energía eléctrica que de monopolios. Yo coincido con los que han dicho que los monopolios no son buenos para la sociedad,
Entonces, la sociedad hubiera estado mucho mejor servida con una reforma eléctrica que sin una reforma eléctrica. Sara. Sí, buenos días. Quisiera saber, para los próximos años, ¿qué cantidad que te presentes, tiene? por favor. Perdón, Sara Pablo de Radio Fórmula. Para los próximos años, si me puede recordar cuánto se tiene que estar invirtiendo y saber si es necesaria la inversión privada para los próximos años y de acuerdo a su experiencia, que es mucha y ha resultado muy exitosa en la CFE, ¿cuál sería su recomendación a la siguiente administración? ¿Por qué camino debería ir la CFE si se requiere de la inversión privada? Gracias. La inversión que habíamos comentado hace ya varios años con los legisladores y que ha comprobado que eran correctos los números, es que se requieren invertir para que el sistema y todo lo que crece el sistema pueda desarrollarse, 5,000 millones de dólares por año. Podemos ver ejemplos muy claros. Ayer que estuvimos en Sonora, pues hay consumos muy grandes nuevos para la Ford, para proveedores de la Ford a los que hay que estarles dando electricidad continuamente. Hubo que hacer una planta prácticamente para todo el crecimiento industrial del estado de Sonora. Hace pocas semanas que estábamos con el gobernador de Nayarit viendo lo de la Yesca, nos decía que hay 10,000 cuartos de hotel en construcción en Nuevo Vallarta. O sea, hay un gran desarrollo en el país y todo, como les digo, todo esto requiere de electricidad. Entonces 5,000 millones de dólares es el mínimo de inversión que se requiere. Sí se requiere complementar la inversión pública con la privada, como lo hemos hecho. Las terminales de Altamira son de inversión privada, algunas de las plantas, la de Río Bravo de ayer es inversión de Electricidad de France, la de Hermosillo es inversión de CFE. Entonces sí tenemos que seguir un esquema complementario de inversión entre inversión pública y privada para poder juntar esta cantidad de recursos. Luis Carriles, de Milenio. Ingeniero, dos cosas. Primero, mencionaba usted que hay 17 ofertas que le están haciendo a la CFE para pagar el crédito o la inversión financiada del cajón. Supongo que el esquema de la Yesca y la Parota va a ser similar. No sé si nos pudiera profundizar más o menos en qué términos está buscando que estas ofertas sean viables. Y segundo, cuando usted mencionaba el tema de la Parota, que están esperando la decisión del juez, no sé si nos pudiera dar más o menos cuáles son los argumentos legales que la CFE o cuál ha sido la participación de la CFE en favor de los de los campesinos, de los comuneros que están trabajando a favor de la presa. Respecto a los términos del cajón, Luis, son muy interesantes. Lo que la CFE está pidiendo, y lo ha encontrado, que hacía mucho que no se encontraba en México, es un financiamiento a 30 años a tasa fija. Hemos recibido muchas ofertas en dólares de financiamiento a 30 años a tasa fija y hemos recibido una oferta en pesos de financiamiento a 30 años a tasa fija. Esto para nosotros es buenísima noticia, es muestra de la confianza que se tiene en la viabilidad de largo plazo del país, en la situación macroeconómica. Y no se habían podido financiar proyectos de infraestructura 30 años en México hace muchísimos años, y el cajón va a ser uno de los primeros. Respecto a la Parota, el problema es complejo y sencillo. Primero, sí quisiera insistir, no lo comenté hace rato, que la Parota es la única opción para esta zona del estado de Guerrero de salir de la pobreza. Es una zona que algunos de ustedes han visitado, conocen, es verdaderamente pobre, a pesar de su cercanía con Acapulco. No está a más de 50 kilómetros del Hotel Príncipe, más o menos, pero es una zona de extrema pobreza, que por eso el presidente Fox nos ha insistido tanto. Para CFE, hacer la Parota o la Yesca para el Sistema Eléctrico Nacional da prácticamente igual, de hecho necesita las dos. La Yesca se desarrolla en un lugar donde va a haber una derrama social importante, pero la Parota se desarrollará en un lugar de verdadera pobreza extrema y sería la única opción histórica para salir de la pobreza. El argumento legal es un argumento, como decía, relativamente sencillo. Hubo una asamblea, hubo 19 asambleas, una de ellas complicada porque requería que bajaran mucha gente de la montaña, de un ejido muy grande que se llama Cacahuatepec. Tenían que sumar
más de 3.500 votos en la Asamblea. Se logró que asistieran cerca de 3.700 personas a la Asamblea. Votaron a favor. Sin embargo, los opositores dijeron y argumentaron ante el juez que no hubo convocatoria para la Asamblea cuando asistieron más de 3.700 personas. Se fue obvio que hubo convocatoria. Sin embargo, el juez pidió al comisariado ejidal que presentara las pruebas de la convocatoria. Cuando el comisariado ejidal se presentó, el juzgado estaba bloqueado por los opositores y no pudo pasar. Levantó un acta notarial haciendo testimonio de esto. Al día siguiente que se presentó, el juez le dijo que ya era muy tarde y que ya no le valían las pruebas, entonces no valió las pruebas, declaró nula la asamblea, habiéndose realizado con más de 3.700 personas y habiendo el juez visto afuera de su juzgado que no se había podido pasar el día anterior, y ahora se ha interpuesto un amparo al que se le ha dado entrada precisamente por lo obvio de la situación, y por eso nos sentimos bastante confiados en que una vez presentadas las pruebas que se presentaron, ahora una vez presentadas a tiempo en un segundo instancia del juicio, pueda ya desahogarse favorablemente. Lo importante, repito, es que los opositores y nosotros hemos todos aceptado que lo que se resuelve en el proceso jurídico es lo que respetaremos todos. Rebeca. Buenos días, Rebeca Sánchez del Instituto Mexicano de la Radio. Yo quiero preguntarle qué tanto pesa en la estructura financiera de la CFE las pensiones, y si estas son financiables y qué tanto son financiables en el tiempo. Gracias. Como en todas las empresas públicas, el problema de las pensiones es un problema que tenemos que resolver. Actualmente no es una carga importante para la CFE, pero va a serlo si no lo resolvemos. Estamos ya en pláticas con el sindicato para encontrar soluciones, pero desde luego es una de las prioridades más altas el resolver el problema de las pensiones. ¿Alguna? El monto del pasivo en este momento. El monto del pasivo se está recalculando porque, como todos sabemos, parte del problema de las pensiones en el mundo, no solo en México, es que la edad promedio de vida ha subido mucho y por lo tanto el tiempo en el que hay que pagar la pensión se ha prácticamente duplicado. A lo mejor antes había que pagar la pensión a alguien durante 5 años, ahorita hay que pagársela durante 20 o 25. Estamos recalculando el monto, pero es algo que tenemos que resolver en un plazo, yo diría, de no más de 2 o 3 años. ¿Alguna pregunta más para el ingeniero? ¿No? Tito. Les agradezco muchísimo su atención, la hora y el interés por las cosas de CFE, y por favor, Rubén, estamos a sus órdenes con Estéfano para visitas a cualquiera de las cosas que mencionamos, particularmente al cajón. Y yo me comprometo, yo hablaría con Estéfano para hacer una lista y organizar un próximo viaje con la comisión a ver el cajón para todos aquellos que estén interesados, ¿no? Y también para tranquilidad de los que les interesa, Rubén, organizar una visita a Laguna Verde también, para que se vea el nivel de excelencia que hay en la operación de Laguna Verde. Organizamos estos 2 viajes con la comisión. Muchas gracias, Tito. Muchas gracias. Bueno, entonces la agenda del señor presidente para el día de hoy, a las 8 de la mañana empezó a revisar, ¿se puede o no se puede? La leo, la agenda del señor presidente en la mañana temprano tuvo una revisión de documentos, de asuntos. Bueno, esta es la gira 594 del sexenio
Es una gira por Veracruz, va a estar en 2 municipios, la 544 por el país, la 36 lo que va del año. Es la gira 32 al estado de Veracruz en el sexenio. La última vez que estuvo en el municipio de Coatzacoalcos fue el 19 de enero de este año. El señor presidente en la mañana tuvo una reunión una sesión de trabajo para revisar algunos papeles que tenía. Después tuvo una audiencia, va a tener una audiencia con el vicepresidente de la República de Paraguay, que está de visita en México. Después el señor presidente inicia la gira de trabajo por el estado de Veracruz. Va a volar de manera directa al municipio, al aeropuerto interno de Cozoleacaque, en Veracruz, y de ahí va a tomar un helicóptero para ir hacia el pozo Noxal, a la plataforma. Ahorita presentaremos unas fotos. Es un vuelo en helicóptero de 40 a 45 minutos. Luego va a estar en la inauguración de la reunión de seguridad industrial y protección ambiental de Pemex y con la Cámara de la Mexicana de la Industria de la Construcción, y después tendrá una comida con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Después el señor presidente arriba a la residencia oficial de Los Pinos a las 18:10, sale a las 16:45 de Veracruz, de regreso a la Ciudad de México, y luego también el señor presidente después tiene una revisión de asuntos y va a estar en su despacho trabajando. De manera particular, plantear algunos datos que pueden ser interesantes en relación a este pozo, una nueva etapa en la exploración de pozos petroleros en aguas profundas, que es un programa que trae Pemex ahora, en exploración del 2001 al 2005 se han invertido 67.700 millones de pesos. Ha sido un salto extraordinario con relación a periodos anteriores. Para el año 2000, las reservas que eran de 14%, y en la actualidad las reservas de reposición eran de 14%, y en la actualidad andan arriba del 60%, con la perforación de estos 378 pozos exploratorios. La tasa de reposición de las reservas nacionales de petróleo es del 69, cuando en el 2000 era apenas del 14. Las reservas nacionales probadas son de este nivel, 46.000 millones de barriles de petróleo crudo. La perforación en aguas profundas tiene como objeto pues elevar todavía el nivel de las reservas nacionales. En particular este pozo, que ya lo indicaba ayer el señor secretario de Energía, tiene un tirante de agua de 950 metros, y después sobre el lecho de mar la perforación es de 4.000 metros, ¿no? Este pozo Noxal 1 empezó a ser perforado el 25 de diciembre del 2005 y se espera que termine y llegue al punto de los 4.000 metros el 26 de marzo. Este 26 de marzo, en la actualidad, el pozo tiene 3.432 metros ya excavados y es parte de todo este proyecto de evaluación del potencial de aguas profundas, de pozos de profundidad de Pemex. Ahí hoy día el director general de Pemex dará datos precisos de cuánto es los cálculos posibles, el recurso potencial de esa zona, del pozo, etcétera, y también el director general de Pemex estará con nosotros aquí el jueves para precisar datos y estar con ustedes. Por favor, la siguiente lámina es la reunión de seguridad industrial y protección ambiental de Pemex con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Estos son algunos elementos de la reunión. Y después tendrá el presidente una comida después de esta reunión con los propios miembros de la Cámara. ¿Alguna pregunta o nos vamos? Buen día.
Perdón, está la lámina del pozo para que lo conozcan, ¿no está esa lámina? ¿No? Ok, está bien. Con el gobierno o grupos venezolanos. En los últimos días se ha hablado también del municipio de Carrillo Puerto en Quintana Roo, donde ahora resulta que hay un programa de que se van a llevar a indígenas a Venezuela a operar. Esto, ¿qué opina la presidencia? ¿Si puede ser calificado como una intromisión o qué está pasando? Mira, a nombre del Gobierno de la República, ayer el secretario de Relaciones Exteriores fijó la posición de México en estos dos temas. Me remito a las declaraciones del señor secretario de Relaciones Exteriores que vienen hoy en la prensa nacional. No tendría nada más que añadir a lo que ya dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ayer el secretario del Trabajo... Sí, Carlos Godínez de W. Ayer el secretario del Trabajo fue a Saltillo, Coahuila, y ahí dijo que pues parte de la responsabilidad de la tragedia ocurrida en la mina carbonífera de Pasta de Conchos fue del Grupo Minero México, y también ayer la UNT le envió una carta al presidente Fox para que tenga una audiencia. Ellos siguen sin reconocer como interlocutor válido al secretario del Trabajo e ingeniero químico Francisco Javier Salazar Sáenz. Gracias. Bueno, el vocero del Gobierno de la República para lo que hace relación a la mina, como ustedes saben, es el secretario del Trabajo. Entiendo que la prensa del día de hoy toma esas declaraciones del secretario en lo que hace a la empresa, pues de maneras distintas. Lo que es evidente, y lo dijo ayer el secretario del Trabajo, es que está en proceso una investigación, y una vez que termine esta investigación habrá de fincarse responsabilidades. Y esa investigación está en proceso. Esperemos que termine la investigación, y el propio secretario del Trabajo es quien a nombre del Gobierno de la República habrá de dar a conocer el resultado de la misma, y dejo pues que sea el secretario del Trabajo el que fije la posición. Respecto a los otros, a la otra de tus preguntas, ¿era cuál, perdón? Que la Unión Nacional de Trabajadores dirige una carta al presidente. Bueno, como ustedes saben, quien nombra o no a los secretarios es una atribución del presidente de la República y no más que del presidente de la República. Nadie puede desconocer o no desconocer a un secretario más que el presidente de la República. La Secretaría del Trabajo está abierta al diálogo para lo que hace a los temas de carácter laboral con los sindicalistas, y los temas de carácter político que quieran tratar, pues con el secretario de Gobernación. Después de esa reunión, en el momento que puedan haber, se considerará la posibilidad de una reunión con el presidente, pero antes tiene que ser a través de los secretarios nombrados por el presidente de la República en los temas particulares y específicos. Argumentan que de acuerdo con el artículo 8º constitucional ellos piden esta audiencia y que de eso depende el que se vayan o no a un paro nacional de la voz. Sí, el 8º constitucional señala que los puede recibir el presidente o hay obligación, y el presidente delega a quien lo haga. En este caso ya está delegado el secretario del Trabajo para los temas laborales y el secretario de Gobernación para los temas políticos. Eso, estamos abiertos al diálogo, a la discusión. Las posiciones de fuerza no resuelven a la democracia absolutamente nada. Una invitación a los miembros de este sindicato o esta asociación sindical en particular a recurrir a las instancias que ofrece la República y la democracia. Los tiempos de chantaje y las presiones políticas han terminado en este país. Erika. Rubén, buenos días. Dos preguntas. Por un lado, ayer la presidencia expresaba su preocupación por el abstencionismo que se presentó en las elecciones del Estado de México. Me gustaría saber en este sentido si la presidencia tiene contemplada alguna campaña para que en estos últimos meses que faltan para la elección federal se impulse o se haga un llamado al voto en aras de mayor participación. Y por otro lado, aprovechando las declaraciones que hizo ayer el canciller de Venezuela, me gustaría saber si la presidencia evalúa que en el México democrático del que tanto se habla todavía son posibles intromisiones de gobiernos extranjeros. Por lo que hace a la segunda de tus preguntas, ya lo contestó el secretario de Relaciones. Te remito a la prensa del día de hoy, la puedes leer, y ahí está la posición del Gobierno de la República. Y lo que hace a la primera de tus preguntas, solo el IFE
pueda hacer campañas de promoción del voto. Está en el marco de sus responsabilidades. La Presidencia de la República caería en ilegalidad si ella intentara hacer promoción del voto. Es una atribución exclusiva del Instituto Federal Electoral. Juan. Buenos días, señor Aguilar. Ayer en Guadalajara, el señor Carlos Slim hizo unos planteamientos y uno de ellos, hay una lectura que implica a la Presidencia de la República. El ingeniero Slim pide ser muy respetuosos de la democracia, del voto, y subraya que ya sabrá la población a quién escogerá. Como el presidente hace alusiones singulares, expresiones singulares que la gente de la política la lee como una intromisión en las campañas, este señalamiento del señor Slim, ¿qué tanto ha impactado dentro del equipo de trabajo del presidente? Y si va a tomar nota o va a hacer caso omiso de este comentario. Y tengo otra pregunta después. Gracias. Sí, sobre lo que haya dicho o no dicho el ingeniero Slim, no tengo ningún comentario. Por lo que hace a la Presidencia de la República, sí, el reiterar, como lo ha señalado el señor presidente en muchas ocasiones, que la decisión de qué gobernante debe haber en este país o no debe de haber es decisión de los ciudadanos en el ejercicio de su derecho y obligación de votar. Mi segunda pregunta se refiere a las actividades del presidente, de las actividades privadas, de la revisión de asuntos aquí en Los Pinos. ¿Seguirá recibiendo al señor candidato Felipe Calderón como en otras ocasiones ocurrió, o cambió el formato y ya no lo recibirá? Bueno, si en alguna ocasión el presidente considera conveniente, lo habrá de recibir. Está en su derecho y ejercerá sus derechos políticos, y es probable que lo pueda recibir en algún otro momento. Sí. Buenos días, Víctor Gamboa, del Grupo Radio Centro. Dos preguntas. Aunque ya el presidente dijo que podría ir allá a Coahuila próximamente, hay una petición expresa de los familiares de los mineros fallecidos de que el presidente vaya. ¿Sigue pensando la presidencia que no es necesaria todavía la presencia física del presidente Fox allá en San Juan de Sabinas? Por otro lado, el fin de semana el rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, acusó al presidente de no haber cumplido su promesa de impulsar la ciencia y la tecnología, que lejos de aumentar el presupuesto para esas actividades se redujo. ¿Qué piensa la presidencia? Bueno, respetamos mucho las opiniones del rector de la universidad, diferimos en algunos de sus comentarios del día de ayer. Como nunca este gobierno ha ejercido presupuesto para la educación superior, para la investigación, cómo se ha apoyado a CONACYT, la cantidad de universidades que se han hecho a lo largo de este sexenio, pero respetamos su punto de vista. Y respecto a el señor presidente, ha estado siempre en contacto con la realidad de lo que ha ocurrido en el municipio de San Juan de Sabinas con esta mina. Ahí ha estado presente desde el primer momento su secretario de Trabajo. El presidente da seguimiento de manera permanente. Se trata de acciones operativas que están a cargo de la Secretaría de el trabajo por lo que hace el gobierno federal. El gobierno del estado tiene su propia responsabilidad, el municipal también, la empresa. Por el momento el señor presidente no contempla ir al lugar, lo cual no quiere decir que no esté al tanto de lo que está ocurriendo y esté siendo informado de manera permanente de los trabajos que ahí se realizan. Sí. Dos preguntas. La primera, ayer el procurador hablaba de la desaparición de la Fiscalía del pasado. ¿Esto significaría un fracaso para esta Fiscalía que fue creada? ¿Cómo lo toma la Presidencia de la República? Y la segunda, ¿cuál sería la opinión de la Presidencia en torno a las expresiones que ha hecho en los últimos días, que hizo el fin de semana pasado el expresidente Carlos Salinas de Gortari? ¿Harían un llamado a los expresidentes a no emitir opiniones en esta contienda electoral? Respecto a tu segunda de las preguntas, ya comenté el día de ayer que no tenemos ningún comentario. Y respecto a la Fiscalía en lo particular, bueno, el señor Procurador de la República fijó ayer la posición. La Fiscalía se construyó para resolver o investigar 3 puntos o 3 temas del pasado, de este pasado que nunca debió haber existido, que tuvo que ver con el 68,
con el 71 y con los desaparecidos de la Guerra Sucia. Para eso se constituyó. Ya se entregó la investigación de lo sucedido en el 68, se entregó la investigación de lo sucedido en el 71 y falta por entregar lo que hace relación a la Guerra Sucia, a los desaparecidos de esa trágica decena de años que duró estas acciones del viejo Estado mexicano, que se entregarán el 18 de abril. Una vez que se entregue, la Fiscalía habrá cumplido con sus funciones. El procurador ya ha dicho que en su caso los trámites jurídicos correrán a cargo de las otras fiscalías que existen en la Procuraduría General de la República, pero una vez que, cuando el presidente se constituyó la Fiscalía, se constituyó con estas 3 tareas en lo particular. Está por terminarse la última de las tareas. Mil gracias, muy buenos días, nos vemos mañana. Hay un seguimiento preciso de lo que ocurre con la huelga del Colegio de Bachilleres. Las negociaciones han estado a cargo de la Secretaría del Trabajo. Anotamos esta petición y solicitud que hace el sindicato de que intervenga también la Secretaría de Gobernación, y seguramente esto habrá de ocurrir para facilitar la negociación. Es una huelga que se ha prolongado casi 1 mes y medio y que no tiene ningún objeto que los estudiantes del sistema de Colegio de Bachilleres no estén recibiendo la educación a la que tienen derecho. Sí. Sí, señor, para preguntarle, básicamente ayer Santiago Krill y Felipe Calderón presentaron ante la Comisión de Elecciones del PAN 2 recursos para impugnar las elecciones internas del pasado 2 de octubre. Denunciaron, entre otras prácticas, casillas zapato, acarreo, compra de votos, reparto de despensas. Quiero preguntarle, ¿no siente usted que se está empañando el proceso interno del PAN? ¿No se está llevando a una situación de ilegalidad al presentar los 2 principales candidatos estas quejas? Gracias. Pues habría que preguntarle al PAN. La Presidencia de la República no va a intervenir en los procesos electorales. Mil gracias, nos vemos mañana. Hasta luego. Buenos días. Días, vénganse acá conmigo. Hoy el presidente de la República tiene a las 8 de la mañana ha citado una reunión de emergencia con motivo de los daños causados por el huracán Stan. En esta reunión de emergencia que comenzará a las 8, por eso terminaremos la conferencia a las 8, estará el licenciado Carlos Abascal, secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa, el general Gerardo Clemente Ricardo Vega, estará también el secretario de Marina, el
almirante Marco Antonio Peirot, estará la secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez, estará el secretario de Salud, Julio Frenk, estará el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, estará el arquitecto Jorge Fernández Varela, subsecretario de Infraestructura, la licenciada Mari Carmen Segura Rangel, coordinadora general de Protección Civil, y estará también el ingeniero Omar Ortiz Ramírez, director de supervisión de los centros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y también estaré presente yo. Y hoy he invitado al doctor Roberto Tapia, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, y al doctor Óscar Velázquez Monroy, director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, para que nos planteen lo que está haciendo la Secretaría de Salud en la zona afectada por el huracán Stan. Por favor. Muchas gracias, Rubén. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Pues antes que nada comentarles que traemos un operativo muy amplio que abarca varios estados del país, en Chiapas, obviamente en donde estamos más concentrados, en Veracruz, en Oaxaca y en menor medida en Puebla y Tabasco. La dimensión del operativo es que estamos trabajando en 151 municipios, traemos 373 unidades funcionando. En estos días solo se nos afectaron 35 unidades. Estamos atendiendo junto con el Ejército y las Fuerzas Armadas en general y en coordinación con los servicios estatales de salud en 296 albergues y por lo tanto dándole cobijo a más de 30,000 personas. En concreto el censo hasta anoche era de 30,566. En estos municipios se ha aprovechado la infraestructura que tiene la Secretaría de Salud e IMSS Oportunidades y están participando 4,300 personas que están auxiliándonos en los servicios que detallaré más adelante. Se han constituido 402 brigadas y hasta ahorita podemos decir que estamos realmente en atención y afortunadamente en la zona de Chiapas, como ya habíamos anticipado que podríamos tener un incremento en la intensidad de la precipitación pluvial, no de la magnitud que se tuvo, pero nos permitió estar ahí desde hace 2 semanas y a pesar de los problemas de comunicación logramos hacer lo que denominamos la siembra de brigadas en los municipios, sobre todo en los 18 municipios más afectados, que nos ha permitido no solo tener el recurso humano, sino incluso garantizar el abasto de medicamentos e insumos desde la parte médica. ¿En dónde estamos y qué acciones estamos concretando? Estamos trabajando en 4 escenarios. Todo lo que son los refugios temporales, ahí estamos garantizando obviamente la atención médica y detallaré la vigilancia epidemiológica que es clave en estos casos. Hemos instalado ya módulos de atención médica, es decir, módulos fuera de nuestras unidades de salud, son servicios extramuros para llegar a donde está la población necesitada. Obviamente nuestras unidades están totalmente las habilitadas, como ya dije, no tuvimos daños en la infraestructura y obviamente con un trabajo comunitario muy intenso. ¿En dónde se concentran nuestras actividades? Son en atención médica, es universal, en este caso todas las unidades del sector están operando de manera gratuita, 24 horas, tenemos suficiente abasto de medicamentos, solo en el estado de Chiapas tenemos ya ahorita una reserva de más de 30 toneladas de medicamentos que, como ya dije, logramos colocar a tiempo en las comunidades más alejadas. Y les aviso que a partir de mañana iniciamos la vacunación, la que iniciaremos normalmente en la Semana de Salud, la estamos iniciando en los albergues y comunidades de riesgo para poder adelantarnos y proteger a la población a través de la aplicación de vacunas. También estamos otorgando atención psicológica y algo muy importante es nuestra vigilancia epidemiológica. Estamos en alerta epidemiológica. Las condiciones que prevalecen nos colocan en la necesidad de estar muy atentos en riesgos muy puntuales como son las enfermedades infecciosas. También tenemos riesgo sobre todo de infecciones por hongos en la piel, incluso infecciones en los ojos, conjuntivitis, enfermedades diarreicas y parasitarias y riesgos de incluso accidentes menores. Por lo tanto, estamos muy atentos y aquí el secreto es estar vigilando, actuando y detectando con oportunidad.
También estamos garantizando, y este es un mensaje importante para la población y recomendación de la Secretaría de Salud, el cuidar el consumo de agua y alimentos. En los albergues, junto con la Comisión Nacional del Agua, estamos garantizando el consumo de agua de calidad, pero también insistimos a la población que están en sus viviendas, dado los problemas tanto de suministro de energía eléctrica como incluso de abasto de agua, el que consuman o agua embotellada que se está distribuyendo, o si hacen uso del agua corriente, tengan mucho cuidado, con posibilidad de que si las pueden hervir es lo adecuado, pero también estamos distribuyendo unos frasquitos que se denominan de plata coloidal, que permite con un frasco garantizar el consumo de más de 1.800 litros en una vivienda. Así es que estamos garantizando el consumo de agua, y una recomendación a las viviendas también, que aquellos productos que requerirían de refrigeración y que ya llevan días en refrigeración no los consuman, y que mejor utilicen productos que hayan tenido una conservación garantizada. Estamos obviamente trabajando en el control anticipado. Para nosotros en la Secretaría de Salud, en el sector, nosotros tenemos que intervenir hoy de manera muy intensa, porque tendremos que trabajar en los próximos 3 meses para evitar complicaciones post-fenómeno, que son básicamente dengue y paludismo, este último sobre todo en el estado de Oaxaca. Obviamente el trabajo en las comunidades es muy intenso, con las brigadas que ya comenté, y les puedo decir que afortunadamente el servicio meteorológico, que anticipaba estas precipitaciones, nos permitió a la Secretaría, y ya decíamos desde el principio de año que íbamos a tener un 40% más de riesgo sanitario en la zona del sur-sureste del país. Lamentablemente anticipamos, no de la magnitud como ya dije, pero nos permitió estar presentes, y sin duda esta alerta epidemiológica y sanitaria nos exige estar ahí, atentos, vigilantes y atendiendo a la población en albergues y en las unidades médicas y en las comunidades. A sus órdenes y muchas gracias. Carmen. Gracias, buenos días. De acuerdo con lo que nos reporta, pues estaría llegando la protección, la ayuda a la mayoría de las personas afectadas. Sin embargo, vemos que hay comunidades que están aisladas, inclusive no solo de la situación sanitaria, sino hasta de alimentos y de albergues y demás. Entonces, sí me gustaría que nos reportara más o menos en qué zonas todavía no se brinda esta ayuda y en qué momento podría llegar. Y si, además de que está en alerta epidemiológica, hay zonas particulares, algunas comunidades en particular, donde ustedes pudieran tener la idea de que se pudiera desarrollar alguna afectación sanitaria. Mire, no solo somos aislados, para nosotros el hecho de que la población esté en albergues ya se nos convierte en una zona de atención. Entonces hablemos inclusive de la población misma que está albergada. Necesitamos tener un sistema de atención de vigilancia epidemiológica, es decir, estar atentos a cualquier padecimiento, enfermedad que se empiece a presentar en la población. Tenemos ahí servicios médicos 24 horas, además de estar vigilando las condiciones sanitarias del albergue. Nos vamos hacia el otro extremo, que serían las poblaciones aisladas. En las poblaciones aisladas, usted lo apunta muy bien, es el hecho de poder garantizar, verificar que estén en condiciones adecuadas, y es un riesgo distinto. En el estado de Chiapas, por ejemplo, en las zonas que están más hacia el lado de la costa, es en donde tenemos afortunadamente, especifican 49 brigadas que se diseñaron para poder accesar esas zonas más distantes. Están teniendo dificultades de acceso, obviamente, pero no necesitamos, dado su entrenamiento de vehículos, sino que se hace a través de semovientes o incluso caminando con distancias de 4 u 8 horas para tratar de llegar a esos puntos. No le tengo una cifra específica de cuántas comunidades tenemos, lo podremos averiguar sin lugar a duda, pero lo que nos interesa ahí es llegar, garantizar, por ejemplo, sus condiciones sanitarias, otorgar la atención médica debida y, además, anticipar el camino para poder otorgarle otro tipo de insumos, y obviamente con el puente aéreo que se estableció desde anoche, pues nos va a garantizar el que, en cuanto las condiciones nos permitan, a través de los puentes aéreos específicos, llegar a esos sitios. Como dengue y demás hasta este momento. En la zona es una zona de riesgo,
por eso estábamos trabajando ahí desde antes. Afortunadamente ahorita, dado el desastre, incluso se llevan hasta los criaderos del mosco. Lo que tenemos que trabajar ahorita es en anticipar que las condiciones, por ejemplo, de todos estos depósitos que se han llevado en el arrastre del agua, no se genere la posibilidad de crianza de los moscos, y por lo tanto hay que trabajar ahora muy intensamente en la limpieza, en el saneamiento básico, trabajar mucho con la comunidad para que nos ayuden casa a casa, cuidando que sus condiciones inmediatas las podamos recuperar a la brevedad posible. Por eso decía que para salud es ahorita la emergencia, pero también la postemergencia en la que tenemos que trabajar intensamente. El sistema de vigilancia no nos está informando de ninguna expresión distinta a la que esperaríamos. Por ejemplo, un 26% de los casos que ahorita de consulta que estamos dando en los albergues son infecciones respiratorias, las que sabemos que son en el rango de la normalidad en estos fenómenos, porque obviamente las personas se mojan, están descubiertas y por lo tanto tienen riesgo de tener resfriados y algún problema viral sobre todo. Segundo caso son los problemas en piel y sobre todo por hongos, que se da mucho porque las personas permanecieron mucho tiempo con su piel húmeda y las condiciones se propician. Y el otro caso son las infecciones oculares, que podríamos anticipar que tendríamos que tener una acción muy concreta. Tengo entendido que la Secretaría de Salud da el número de decesos que hasta el momento se han registrado. ¿Cuántos son y en cada uno de los estados que han sido afectados? Gracias. Sí, la Secretaría de Salud no tenemos esa atribución, la hace directamente el Ministerio Público de cada estado y nosotros no tenemos tenemos el dato, pero no tenemos la certificación, porque aquí es muy importante diferenciar el deceso atribuido al fenómeno y pues los decesos que estaban, vamos a decir, no programados, pero digamos que se dan habitualmente, por ejemplo, las personas, adultos mayores o accidentes. Entonces hacen esa distinción, pero eso lo hace el Ministerio Público directamente. No le tengo aquí los datos porque dejamos justamente a que sea el Ministerio Público de cada estado el que certifique las defunciones correspondientes. Guadalupe. Gracias, buenos días. A mí me gustaría saber si nos pueden confirmar si efectivamente ya ingresó algo de ayuda a las zonas afectadas y si en esta ayuda que pudiera haber ingresado, ¿cómo le van a hacer ustedes, cómo le va a hacer la Secretaría de Salud particularmente para llegar a las zonas que hasta este momento permanecen incomunicadas? Gracias. La Secretaría de Salud, junto con el resto de las instituciones, sobre todo con IMSS Oportunidades en estas zonas rurales, tenemos una distribución descentralizada tanto de la Federación al Estado como del Estado hacia una estructura que le denominamos jurisdiccionales, que es en los municipios. Entonces nosotros tenemos módulos operativos cotidianos para otorgar los servicios. Esos módulos están ahí permanentemente, esas clínicas, centros de salud. Por lo tanto, ese personal ahorita está ya trabajando y nos permite tener esa capacidad de respuesta a pesar de los problemas de comunicación. ¿Dónde estamos en este momento? Como ya les decía, como estuvimos en la zona con anticipación, logramos colocar recursos humanos adicionales y medicamentos e insumos para su trabajo. Eso nos permite, ahorita con un periodo aproximado de 2 semanas, ese es el cálculo de reserva, que nos permite estar operativos y sin ningún problema de abasto. Ya estamos tomando ahorita las medidas para ir acercando, tenemos ya todo nuestro equipo adicional y insumos adicionales hasta los puntos más cercanos para que en cuanto se restablezcan los puentes, además tenemos aquí en la Ciudad de México, participamos del puente aéreo que monta la Secretaría de la Defensa, somos un grupo prioritario para incrementar el acceso de los insumos. Guerrero y en la zona del Pacífico. Sí, estamos, es un operativo muy amplio, dadas las condiciones y el recorrido que tuvo Stan,
nos lleva a estar trabajando en los estados, principalmente de Chiapas, es donde tenemos el operativo más grande, en el sur, ayer donde estuvo el señor presidente, esa es la zona que estamos también operando, junto con los servicios de salud de los estados, que tenemos una coordinación muy intensa con Protección Civil. El tercer estado en prioridad, digamos, de presencia es en Oaxaca, y estamos también con cierta presencia en los estados de Puebla, en municipios que se han considerado dañados, y en menor medida en el estado de Hidalgo. Son el operativo, les decía, que estamos trabajando en 151 municipios. En Guerrero estamos nosotros ahorita trasladando nuestras brigadas para hacer el diagnóstico junto con el estado, pero la prioridad estaba en Oaxaca y ahora estaremos en las próximas 24 horas entrando en Guerrero. Gracias, buenos días. Solamente preguntar si el hospital de Tapachula ya está operando al 100% o cuándo estaría listo ya. Bueno, como ustedes saben, en la ciudad de Tapachula, el Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social, con una capacidad de 140 camas, se inundó, por lo tanto se tuvo que desalojar. Ya están en proceso de recuperar, afortunadamente no tuvo hasta ahorita el diagnóstico daños estructurales, es básicamente el que tuvo consecuencias de inundación, y esperamos que en las próximas 72 horas esté en posibilidad de reanudar su operativo. Esta es una estimación muy preliminar, obviamente tendrán que verificar todas las condiciones de seguridad para que los pacientes puedan reingresar, no por la infraestructura física, sino por las condiciones sanitarias que tenemos que garantizar en el hospital, y esto obviamente lo determinarán las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Arturo Reinaldo. Sí, muy buenos días. Preguntarle, hay informaciones que señalan que hay brotes ya, por ejemplo, de hepatitis en esta zona de alto riesgo de Chiapas. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Miren, la hepatitis es un padecimiento que se presenta en este tipo de circunstancias. La hepatitis es una enfermedad que tiene un periodo de gestación, llamamos de incubación, de 2 a 2.5 semanas. Así es que es habitual que tengamos casos de hepatitis en lo cotidiano, y aquí estamos muy atentos. Si tenemos ahorita la presencia de casos de hepatitis en los albergues, obviamente los detectamos y aplicamos el cerco inmediatamente alrededor de las personas que están en el albergue. Hasta ahorita no tenemos notificación de un brote como tal, pero si tuviéramos casos son infectados antes del evento. Por eso es que vamos a iniciar de inmediato, incluso el secretario de Salud, Julio Frenk, ha iniciado ya una compra anticipada y emergente de vacuna de hepatitis A, para que estemos a mediados de la semana entrante iniciando una vacunación específica contra hepatitis A. Como mencioné antes, mañana estaremos adelantando nuestras actividades de vacunación, sobre todo para el caso de influenza, que es el centro de nuestra semana de vacunación y que es uno de los padecimientos dentro de las infecciones respiratorias que podríamos anticipar a través de la vacunación. Reinaldo. Sí, gracias, buenos días. El número de brigadistas que van a participar en esta campaña y pues cómo harán para que fluya más rápida la ayuda a los damnificados. Bueno, en términos de recursos humanos que tenemos, y como ya explicaba, la organización que tiene la Secretaría en los estados, los servicios estatales de salud, somos una institución muy descentralizada. Nosotros operamos con células operativas en las clínicas de salud, en los centros de salud, así es que estamos en los sitios más distantes y a pesar de los problemas de incomunicación nos permite operar. Nuestro reto ahorita, como ya decía, es que este abasto que garantizamos desde antes a las unidades, que es un abasto que nos va a durar bien 2 semanas, tenemos que empezar a trabajar para llegar con insumos adicionales. El número de recursos humanos que están ahorita trabajando en todos estos 151 municipios es exactamente la cifra de 4.361. Y tenemos 402 brigadas. Las brigadas son aproximadamente entre 2 y 3 personas, muchas de ellas que se recorren a pie y que están llegando a los sitios más distantes, porque lamentablemente en ocasiones pues no podemos llegar con vehículos o con semovientes y tienen que trasladarse caminando por horas bastante. Aquí, si me aprovecho para la oportunidad de hacer un reconocimiento a todo ese personal de salud que a pesar de también a veces ser damnificado porque viven en la zona,
pues dejan a un lado sus necesidades de apoyo familiar por su compromiso institucional. Como les decía, tenemos que suspender ahora, y lo que les propongo es lo siguiente. Me acaba de hablar el señor presidente, por eso salí, para que les informe que él ha tomado la decisión de viernes, sábado, me pide el señor presidente que les informe que él ha tomado la decisión ahora de que viernes, sábado y domingo estará todo el tiempo en la zona, supervisando en directo las acciones de ayuda a la población. En este momento va a comenzar el gabinete de emergencia. Todo lo que les propongo es que a las 8:40 nos volviéramos a ver aquí con todos los resultados ya del gabinete de seguridad al cual voy a asistir y pudiéramos ofrecerles la información de último momento en el marco de esta reunión extraordinaria. Y ahorita terminaríamos la sesión agradeciendo a Roberto y a Óscar su presencia, y yo los veo a ustedes aquí a las 8:40 para informar los resultados de la reunión y información adicional que tenemos sobre el caso, ¿no? Y ya confirmar que el presidente viernes, sábado y domingo estará en la región, en la zona del desastre de manera permanente, ¿sí? Regresó a las 8:40. Bueno, voy a plantear algunos puntos de la reunión y si quieren después abrimos algunas preguntas. En esta reunión de emergencia citada por el señor presidente para tratar el asunto de los efectos del huracán Stan, estuvieron presentes el secretario de Gobernación, el secretario de Marina, el secretario de Defensa, la secretaria de Desarrollo Social, el secretario de Salud, el secretario, también estuvo, Carmen Segura, de Protección Civil, el general Tamayo, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Un primer punto, el reporte meteorológico señala que seguirá lloviendo de manera muy intensa todavía el día de hoy, por lo cual se convierte y sigue siendo prioridad la protección de la vida, la protección de las personas. Es muy posible que mañana empiece a disminuir el nivel de la lluvia y probablemente hacia el martes esta pudiera ceder, pero el día de hoy pues seguirá teniendo altos niveles de intensidad e irá disminuyendo a partir de mañana. Segundo, el señor presidente dio instrucciones al secretario de Gobernación de reforzar la estructura de coordinación de la mesa central que ha estado funcionando en la Secretaría de Gobernación con todas las dependencias involucradas de parte del gobierno federal, a redoblar el esfuerzo de coordinación de toda la acción del gobierno federal. El presidente instruyó al secretario para que en esa mesa tengan solución todos los problemas que se puedan presentar para hacer frente al impacto pues de este huracán. El tercer punto, el presidente de la República mantuvo contacto, ha mantenido en contacto, pero ayer en la noche hizo un recuento con todos los gobernadores de los estados afectados para evaluar al fin del día de ayer la situación y actuar en consecuencia. El presidente, un cuarto punto, instruyó a la secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez, para que se traslade estos días a estar presente en el estado de Chiapas para que ella sea la coordinadora de la acción del gobierno federal en ese estado. Instruyó al almirante Peirot para que él tome esta coordinación en el estado de Veracruz. Instruyó al
secretario de Salud, Julio Frenk, para que haga lo mismo en el estado de Puebla, y a Xochitl Gálvez para que sea la coordinadora de los esfuerzos federales en los estados de Oaxaca e Hidalgo. En particular, el señor presidente dio 2 instrucciones a estos secretarios que estarán trasladándose el día de hoy a las zonas y estar ahí con presencia física todo el tiempo. Por un lado, coordinar toda la acción del gobierno federal en apoyo a los estados, y segundo, verificar con absoluta certeza la información que se genera en las zonas para evitar cualquier tipo de especulación. Y se trata de ni de esconder ninguna información, pero tampoco especular con falsos datos sobre lo que ocurre. La seriedad es de lo que ahí está aconteciendo, es muy alta, entonces requiere un alto nivel de objetividad para poder responder de manera precisa a las cosas, sino el que haya una danza de números no confrontados, sino verificados sobre el campo y la realidad. Un quinto punto, el señor presidente se iniciará a las 15 horas del día de hoy un viaje hacia la región de Chiapas, aterrizará en Tapachula y desde ahí de inmediato se trasladará a Huixtla. Se está valorando las condiciones del clima para ver si puede viajar en el helicóptero o tendrá que ser un desplazamiento por tierra, y pernoctará en ese lugar para él en directo estar coordinando la acción que realiza el gobierno federal en esa zona. El día de mañana seguirá en el estado de Chiapas y estará recibiendo al Usumacinta, que estará llegando a Puerto Madero a eso de las 11 de la mañana con un cargamento de cerca de 2,000 toneladas, donde van vehículos todoterreno, van transporte anfibio, van lanchas, van brigadas médicas, van equipos de todo tipo para estas circunstancias, además de alimentos, cobertores, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y estará ese día en el estado de Veracruz y probablemente al día siguiente en Oaxaca, pero esos detalles de la agenda se están trabajando en este momento y en su momento yo se los voy a proporcionar. Lo que es absolutamente cierto, pues, es que a las 3 de la tarde de hoy va hacia el estado de Chiapas y pernoctará en Huixtla. El presidente también ordenó al secretario de Salud que se haga todo lo que sea necesario, que no hay ningún impedimento en términos de recursos y de personal, que traslade el personal de los otros estados de la República para evitar cualquier brote de una epidemia en la región. Y también el señor presidente habló con el secretario de Hacienda para ordenarle que fluyan con rapidez todos los recursos que sean necesarios y se requieran para esta acción de emergencia. También el señor presidente planteó la necesidad, pues, de trabajar en una lógica muy clara de reconstrucción que tendría básicamente tres etapas, una vez que amaine el temporal, y que comenzaría con una primera etapa que es restablecer de inmediato, y giró instrucciones al responsable de la Comisión Nacional del Agua y a Elías Ayub de la Comisión Federal de Electricidad para que de inmediato, como una primera tarea, se restablezcan los sistemas de agua potable en aquellas ciudades donde el sistema se colapsó, se restablezca el servicio eléctrico en las comunidades donde se ha suspendido por protección de la misma población para evitar que cualquier tipo de electrocución por que están mojadas las casas y se pueda prender, pero que haya una atención muy precisa y se vaya restableciendo el sistema una vez que se vaya generando las condiciones en el lugar para que vuelva la electricidad. Segunda etapa, que es simultánea, pero el restablecer toda la
las comunicaciones, inmediatamente empezar a trabajar en las carreteras y en los puentes, o encontrar desviaciones que permitan restablecer todas las comunicaciones mientras hay el proceso de reconstrucción de todos los puentes afectados. Y una tercera etapa, pues todo lo que tenga que ver con la construcción de nuevas viviendas, con la reposición de infraestructura en las ciudades y en las pequeñas poblaciones, lo que tenga que ver con el restablecimiento de las zonas de cultivo, con las posibilidades de los pequeños negocios de las familias, y que eso de inmediato se comience a operar en estos 3 niveles. Como ustedes saben, el día de ayer por la tarde se pudo ya instalar el puente aéreo con la entrada de 2 C-130, de 2 aviones Hércules a Tapachula, con carga de alimentos y agua, medicinas, por parte de la Fuerza Aérea Mexicana, y sigue llegando estos insumos. Eso es básicamente lo que puedo informar de la reunión de hoy, y con mucho gusto, si hubiera alguna pregunta y yo pueda contestar de inmediato, lo haré. Arturo. Rubén, buenos días. Varias cuestiones. Número 1. ¿Ha contemplado el gobierno mexicano solicitar ayuda adicional a las autoridades de Estados Unidos? Concretamente me refiero al envío de soldados de Estados Unidos a la región afectada. No está contemplado en este momento. La expresión de la solidaridad de los Estados Unidos ha sido con un donativo de $50,000 de la Embajada de los Estados Unidos hacia la Cruz Roja. En este momento se considera que hay una capacidad suficiente, no solo de hacer frente a las circunstancias en la zona, sino también tener esta capacidad de ayuda al caso de Guatemala y El Salvador. Ahorita la Armada de México va a hacer una intervención en Guatemala, más la ayuda que se está mandando a El Salvador. Un problema que estamos teniendo y que se reconocía en este gabinete, que hay presencia de miles de elementos del ejército, de miles de elementos de la Armada, de brigadas de salud, etcétera, pero en los medios de comunicación no se está viendo esta acción. Hay un problema de comunicación de nuestra parte que hay que reconocer seguramente, porque no está saliendo en los medios toda esta ayuda, todo el ejército desplazado en la región, la acción misma de la Armada, y en este momento pues se está actuando con contundencia en la región a través de toda la acción del gobierno federal, y no está contemplado el solicitar ayuda a nadie en este momento. Y si nos pudieras dar más detalles, Rubén, en torno a por ejemplo, ¿dónde va a pernoctar el presidente? ¿En alguna zona militar? En fin, Todavía solo puedo confirmar que va a pernoctar en Huixtla y ahorita en Chiapas, en el estado de Chiapas, y en este momento se está estructurando la agenda para ver las cuestiones logísticas. El presidente dio instrucciones al general Tamayo que él quiere pernoctar esta noche en Huixtla. Sale a las 3 de la tarde de hoy, eso sí puedo confirmar, pues hacia Tapachula de la Ciudad de México, y se van a dar las condiciones de logística para que estas cosas puedan suceder. En su momento, cuando esté terminada la agenda, yo les hago llegar a la sala de prensa. Se está trabajando en ella en este momento. Sí. Rubén, ¿cuántos recursos financieros se calculan que van a necesitar para esta situación? Como no está contemplado, no se sabe. Ustedes saben bien que el Fonden tiene 2 fondos. Un fondo que opera muy rápido en ayuda material, no monetaria, que tiene que ver con cuando se declara la situación de emergencia, con alimentos, con cobertores, con este tipo de consideraciones, y un segundo fondo, que es el gran fondo de Fonden, que tiene que ver con la valoración que se haga del impacto de los daños sufridos en las regiones. Habrá que primero hacer la evaluación del impacto causado por este meteoro en esas zonas, y después poder determinar una cantidad de
de los recursos federales que tendrán que llegar a la zona. La instrucción del señor presidente es que todo lo que sea necesario debe de llegar, y giró instrucciones al señor secretario de Hacienda, que hoy se encontraba en una reunión internacional en Nueva York, pero habló con él para dar esta instrucción. Leira. Rubén, muy buenos días. El gobierno federal está consciente de que aún no se puede hacer evaluación acerca de lo que pasa con muchas comunidades porque no se ha llegado a esas zonas, o sea, todavía no saben la magnitud de los daños debido a que hay muchas zonas totalmente incomunicadas acerca de eso. Y dos, en una parte más logística, si el presidente irá acompañado de prensa o llegará todo aquí a Los Pinos. Gracias. Hay una conciencia absoluta de eso, por eso también la Presidencia de la República haría una petición a los medios de comunicación de que manejen información verificable, exacta, que no se especule sobre los números, que todo dato que se dé esté corroborado con la realidad. Por eso también, como yo decía, uno de los orientaciones, señalamientos del presidente a los secretarios es que puedan obtener una información objetiva, precisa, del impacto en vidas, en daños materiales en la región, que será una de las tareas que tendrán que hacer los secretarios. Sí está contemplado que ustedes acompañen al presidente, tendremos algunos problemas logísticos porque en la zona habrá que moverse en helicópteros, ustedes saben este problema que tenemos. De hecho, se está concentrando en este momento más equipo, tanto la Marina como el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, para en la medida en que se vayan despejando las condiciones, puedan estar entrando los aviones, los helicópteros sobre la zona. El presidente señaló que hay que tener un cuidado especial por la seguridad de los pilotos y del personal de la Fuerza Aérea y del Ejército, pero que también es necesario, en el marco del riesgo calculado, jugar riesgos, garantizando la seguridad de los funcionarios. Carmen. Gracias, Rubén. Además del presidente, dado que también se van a trasladar los secretarios que ya mencionaste a estas zonas, ¿también irán acompañados de prensa y en qué momento se van a ubicar en las zonas? Sí, se les pidió a los secretarios, en particular, que se desplazarán a estos estados el día de hoy, que ellos mismos citaran o invitaran a la prensa para que los acompañe en esas y pueda informar de la acción que está haciendo el gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales y municipales en esos estados, y el presidente dio orientación para que esto ocurra, también para que la prensa pudiera acompañar a la Armada de México y a la Fuerza Aérea Mexicana en las acciones que se harán en territorio. Sabemos, y ha habido una petición particular de medios electrónicos, de que ellos mismos no están pudiendo llegar a la zona y que en la medida en que entre pues el Ejército y la Armada de México pudiera ser acompañada por prensa para que podamos tener un mecanismo de información fluido hacia la sociedad. Toño. Esto me lleva a una pregunta obligada, Rubén. Si la emergencia se prolonga, ¿esto afectaría el viaje del presidente a España? Estamos considerando esa posibilidad. Habrá de evaluarse el propio lunes cómo están las condiciones y, en razón de eso, considerar si el presidente mantiene el viaje o no. Sara. Sí, Rubén. Hablabas de que están fluyendo muchos números que no son verificados. Por ejemplo, ayer en el caso del gobierno de Veracruz se hablaba de más de 100,000 viviendas dañadas. Yo quisiera saber si hay en particular algún señalamiento de algunos gobiernos que estén dando cifras que no estén todavía corroboradas, y también en los medios de comunicación hemos visto que que son insuficientes los albergues. Todo esto tú dirías que no es real, que en efecto sí está fluyendo la ayuda eficientemente. Sabemos que falta información por las razones que ustedes mismos han planteado. Hay zonas en las que nadie ha podido ingresar todavía en este momento.
No hay una cuantificación precisa, objetiva, de campo que permita cerrar cifras en términos de el daño en las zonas agrícolas, el daño en el conjunto de las viviendas, el grado de daño en estas mismas. Hay que hacer eso con mucha seriedad, el momento lo amerita. Hay que tener datos muy certeros para poder, en razón de eso, también hacer llegar los recursos para hacer frente a esta situación. Pedimos a todo mundo desde el gobierno federal responsabilidad en el manejo de los datos. Reinaldo y Jorge Armando. Sí, gracias, buenos días. Concretamente, ¿cuál es la ayuda que proporciona el gobierno estadounidense a México para ayudar a los damnificados? No sé la cantidad. En principio es un donativo de $50,000 a la Cruz Roja para que la Cruz Roja, en coordinación con Protección Civil, compre, y ese es el acuerdo, paquetes básicos que permitan a las personas recuperar lo más esencial de sus viviendas, como implementos para cocinar, para platos, este tipo de cosas que se perdieron de manera total, y que esto puede estar inmediatamente repuesto. Esta es una primera ayuda y está destinada a Cruz Roja en coordinación con Protección Civil para que se compren estos enseres. Jorge Armando. Buenos días. Entonces, ¿rechaza que Stan haya tomado por sorpresa al gobierno federal? Como ustedes oyeron, incluso de parte de la Secretaría de Salud, como ya se sabía que iba a venir una tormenta tropical, después convertida en huracán, el Ejército mismo está hace 15 días en esa zona. La Secretaría de Salud está hace 15 días en esa zona desplegada en el territorio. Es cierto que tiene una dimensión mayor de lo que se había esperado, pero en ningún momento la acción del gobierno ha sido rebasada, ni la de las autoridades locales, ni estatales, ni federal. Yo quisiera que ustedes contemplaran esta posibilidad desde otro horizonte también, a la dimensión de este impacto, el que haya certeza de 8 muertes en el estado de Chiapas, nada más, certeza absoluta de 8 muertes, implica que hubo una movilización. Siempre una vida, cualquier vida, es absolutamente valiosa en sí misma, pero por las dimensiones del meteoro esto podría haber sido brutal. Hemos visto en otros países el número mucho mayor de víctimas. En este caso, realmente el impacto se pudo mitigar por una acción efectiva de prevención, por la mecánica que hoy existe entre la relación del gobierno estatal, municipal, estatal y federal en Protección Civil, y por la capacidad que tiene de respuesta el Estado mexicano con el DN3 para hacer frente a estas condiciones en estas situaciones, lo cual no quiere decir, no es un acto de vanagloria o irresponsabilidad. Es un problema muy serio, con consecuencias serias que hay que afrontar, sobre todo en el marco de la reconstrucción, pero que también hay que reconocer la eficacia de los instrumentos con los que cuenta el Estado mexicano, y hablo del Estado mexicano, no solo del gobierno federal, sino los 3 órdenes de gobierno, para hacer frente a estas situaciones, que fue lo que evitó el que pudiera haber muchas más pérdidas humanas. Sí, José Luis. Dos preguntitas. La primera es un asunto logístico, Rubén, que pasó, es muy importante. ¿La Fuente va con el presidente entonces a la gira de Chiapas? Sí va a ir la Fuente, no podrán ir todos porque las movilizaciones al interior tendrán que ser en helicóptero, pero sí está contemplada la Fuente. Se les avisará en el momento en que ya esté contemplada toda la agenda. Ok. Y la otra pregunta es, ¿ya llegaron toda la gente de la PFP que instruyó al presidente Fox, fueron allá para evitar los actos de pillaje en las zonas conflictuadas, Rubén? Sí. ¿No sabes cuántos elementos? No sé cuántos elementos. Si quieren 2 preguntas más para terminar, o 3 preguntas y terminamos para... Justamente en esta dirección preguntarle si se ha detectado la presencia de pandilleros de la Mara Salvatrucha en actos de pillaje ahí en Tapachula y en otras regiones. No, con ese nivel de información no lo podría dar. Sí ha habido actos de pillaje y de saqueo, parece como delitos comunes con personas de las propias localidades que están muy identificados, pero que para la dimensión de las cosas son muy, muy menores. Sí, luego Ivonne y terminamos. Gracias. Tengo algunas preguntas. La primera,
como dice que todavía no hay datos muy precisos y que no se tiene que especular, pero primero, ¿no están pensando que la magnitud llegue a ser similar a la de los países de Centroamérica, a pesar de que no se ha llegado todavía a algunas comunidades alejadas? Por la dimensión de las cosas, no, absolutamente no. Las zonas aisladas en el conjunto de estos 4 o 5 estados afectados son relativamente reducidas y el número de la población en ellas también. No se espera... con responsabilidad absoluta habremos de reconocer los números que se deriven del daño que en esas regiones, pero también no hay posibilidad alguna de hacer un cálculo preciso en este momento. Sería irresponsable de nuestra parte y de cualquiera que lo haga. Pero de los números que tienen, decía que los verificables son 8 muertos en Chiapas. ¿En los otros estados ya se confirmó? ¿Se está hablando Ayer en la noche, tanto el gobernador de Oaxaca como el gobernador de Veracruz revelaban números blancos. Ok, y la última pregunta, ¿nos podría especificar la ayuda que se está enviando a El Salvador y Guatemala? ¿Específicamente qué es? Están contempladas 200 toneladas para el caso de El Salvador, que es una lista que el propio gobierno de El Salvador mandó, que tiene que ver con cobertores, medicinas, cierto tipo de alimentos no predecederos, agua, este tipo de cosas, ¿no? Vivón. Rubén, tengo 2 preguntas de otro tema, no sé si quieres que las incluya acá. Okay. Todavía una última. Okay. Una de este tema, entonces. ¿Cuáles son los focos amarillos o focos rojos que hace que el presidente realice hoy una reunión de emergencia, por una parte, es decir, porque se sabía que ya había una logística atendiendo los problemas, por un lado? Por otro, ¿habría detectado la Presidencia de la República un manejo amarillista de la situación y por lo tanto está pidiendo a los medios que no se especule? Y cuando el presidente habla de no despilfarrar los recursos del Fonden, ¿es porque hay la tentación por parte de algunas autoridades locales de hacerlo o a qué se refiere esto? Bueno, obedece a la necesidad nada más de ser más eficaces, simplemente, elevar los niveles de coordinación para dar una respuesta más contundente, más eficaz y más rápida en respuesta a las necesidades de la población. No se detecta de manera especial que los medios estén con una cobertura amarillista o falta de realidad, sino que sí necesitamos ser muy precisos y evitar cualquier tipo de especulación. Tercero, cuando a esa afirmación del señor presidente es absolutamente necesario, tiene que ver con eso, ver la cuantía real de los daños para hacer llegar el fondo o los fondos del Fonden, con la redundancia, en la cantidad que se requiera. Y en ese sentido sí tiene que ser una evaluación muy precisa, exacta, para que llegue lo que tenga que llegar a donde tenga que llegar y no llegue a donde no tenga que llegar. ¿Cómo se puede resolver eso? Con datos precisos, exactos, verificables de cuántos miles de hectáreas fueron afectadas, de cuántas casas desaparecieron, de cuál es el daño de las casas, etcétera, etcétera. Neira, la última de esto y después te contesto. Sí, Rubén, únicamente si puede haber algún tipo de acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo para algún tipo de modificación presupuestal por lo que va a requerir todo este tipo de reconstrucción hacia el presupuesto del año que sigue. Si hubiera necesidad, seguramente que lo haríamos en este momento con los fondos, por un lado del Fonden, estos 5,000 millones de pesos que ustedes saben que constituye el fondo básico, pero con recursos que tiene el gobierno federal de ahorros, podrían ser canalizados directamente a esta situación, si hubiera necesidad, punto. Si quieres te respondo a nivel personal, ¿ok? Muy bien, gracias, chao. Nos vemos.
te respondo a ti. A ver, las actividades del señor, el señor presidente mantiene su agenda, ha sufrido algún retraso en razón de esta reunión que hubo, pero hoy en la mañana, o debe estar ahí con él ahora, con Francisco Toledo, el pintor oaxaqueño, ganador del premio Nobel Alternativo, luego recibe al ex primer ministro de Hungría, luego se traslada al Estado de México para un evento de Hábitat, y luego va a tener en Naucalpan hacia las 12:30 la reinstalación que consideramos muy, muy importante, la reinstalación de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Metropolitana con el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de México y el Gobierno de la Ciudad de México. Y una vez que termine esta actividad en Naucalpan es cuando el presidente se trasladaría a... ¿Sí? Los dejo.